Y lo hacemos con esta sintonía, con esta música tan identificable de esa película de Por un puñado de dólares de Ennio Morricone, ese tema que va a tener mucho que ver con uno de los asuntos que vamos a tratar con Agustín Alcalá. Agustín, muy buenas noches. Buenas noches, Bruno. Agustín, corresponsal en Estados Unidos de Onda Cero. En un país, en Estados Unidos, en donde, bueno, como consecuencia de la situación económica, posiblemente nuevamente aparece la figura de los cazarrecompensas. Así es algo que forma parte de la tradición y de la historia de este país. Esos hombres que respondían a los pasquines con las caras de los delincuentes, esos en los que se escribían muerto o vivo, y se daba una reward, es decir, una recompensa. Empezaban por unos pocos puñados de dólares y llegaban hasta muchísimos más. Y en este momento, quizá siguiendo el gran mito del pistolero que Clint Eastwood inmortalizó, el hombre de sin nombre de la película, de la serie de películas que se rodaron en los Spaghetti Westerns en Almería, ahora hay otra serie de cazarrecompensas que están forzados por la economía, por la subida de la gasolina, por las dificultades para llegar a fin de mes, de comprar y de terminar la cesta de la compra, ha hecho que en algunas regiones de este país y en algunas ciudades las llamadas a los números telefónicos de los servicios de los Crime Stoppers, son aquellas personas que buscan una recompensa a cambio de denunciar algún criminal o algún delincuente. Han aumentado de forma espectacular las llamadas a estos servicios de recompensas, servicios de búsqueda de delincuentes. Por ejemplo, en San Antonio, Bruno, ha subido un 44% en los últimos 3 meses el número de llamadas de los ciudadanos. En el suroeste de la Florida, en un 30%. Tú dirás, esto se debe puramente a la economía o que la gente realmente quiere cumplir con su deber y entregar a ese familiar que ha huido de la ley o ese vecino que se ha localizado y que tiene cuentas pendientes con la justicia. Parece que todo en este momento se reduce a que la gente quiere lograr los $100, los $500, los $700 o los $1.000 de recompensa que se ofrecen para poder detener a estos sujetos. Y al fin y al cabo no es otra cosa nada más que rememorar aquel mito del cazarrecompensas del lejano oeste que ahora en el siglo XXI sigue estando y muy de moda. ¿Pero quién paga esas recompensas? ¿Son las autoridades públicas? ¿Son instituciones privadas? Porque evidentemente ese dinero a cambio del delincuente lo tiene que proporcionar alguien. Sí, los ayuntamientos en muchas ocasiones tienen estos servicios, tienen presupuestos extraordinarios para poder detener a estas personas con la ayuda de los ciudadanos y alcanzar a aquellos sujetos que muchas veces su propio sistema policial no es capaz de localizar. Y así se ofrecen dinero por parte de las instituciones públicas, pero también por asociaciones de policía o empresas privadas que colaboran con los ayuntamientos o colaboran con las instituciones para perseguir a los delincuentes, con lo cual es una mezcolanza de patrocinadores de estas recompensas que llegan en algunas ocasiones a ser muy altas. Por ejemplo, cuando aquí en Nueva York hay un policía que resulta herido o muerto, las recompensas suelen llegar hasta los $10.000 para aquella persona que dé la pista vital para la detención del sujeto. Pero esto, y además manejándose estas cifras, lo que puede suponerse es que ya debe existir la figura del cazarrecompensas profesional.
Ya no el ocasional que como, por las circunstancias económicas decide buscarse un sobresueldo, sino del que se dedique ya profesionalmente a esto. No, profesionalmente. Hay muchos cazarrecompensas que son profesionales, igual que los que existían en el Viejo Oeste, y son los que se dedican a perseguir a los delincuentes, por ejemplo, que después de un periodo de libertad provisional han violado los términos de esa libertad y tienen que volver a la cárcel. Pues esta gente que va armada y en muchas ocasiones han causado problemas con las autoridades porque utilizan la fuerza para detener a estos sujetos a los que la policía no ha sido capaz de localizar. Son cazarrecompensas profesionales y es un servicio que existe en muchas zonas, sobre todo en el oeste de Estados Unidos. Todavía se puede ver a estos hombres armados hasta los dientes buscando a delincuentes que están en la calle y a los que la policía o bien no quiere molestar o no ha tenido oportunidad todavía de localizar. Pero esta gente de la que estábamos hablando son más bien cazarrecompensas ocasionales que están movidos por el puro interés, como antaño también estaban movidos los cazarrecompensas del Viejo Oeste, puramente monetario. Quieren el dinero que hay para poder llegar a fin de mes. Otra de las noticias que queremos comentar contigo, Agustín, una noticia relacionada con ese mundo del medio ambiente, con ese mundo relacionado también con el cambio climático, con el calentamiento global y sus efectos, porque ya tenemos a una especie además hermosa, como es la del oso polar, que entra en la lista de animales amenazados como consecuencia posiblemente de esos cambios a los que nos enfrentamos. Así es, ha habitado los glaciares de Alaska, las tierras congeladas y nevadas del norte de Estados Unidos durante siglos y ahora ha llegado su momento para ser reconocido por parte de la administración Bush como una especie que está protegida por las autoridades. Es el gran oso polar que llega a esta lista de animales protegidos, no tanto por las cosas que estás tú diciendo que serían lógicas y la consecuencia propia del calentamiento global. El gobierno de Estados Unidos ha decidido proteger al oso polar porque ha llegado a la conclusión de que su hábitat está en peligro a consecuencia de la pérdida de espacio por donde puede cazar, puede comer y puede vivir. Pero a la vez que se ha reconocido la existencia de un gravísimo problema para la supervivencia del oso polar, la administración norteamericana ha dicho que la protección del oso no quiere decir que se reconozca o que se pueda utilizar a su vez para hablar de los efectos del hombre en el calentamiento global, ni tampoco para culpar a la falta de esos espacios de hábitat en los que el oso polar antes podía existir sin ningún tipo de problema, reproducirse y vivir libremente, a la búsqueda de petróleo en algunas zonas de Alaska donde hasta hace unos años era el lugar preferido para los osos polares. Por lo tanto, la administración, a la vez que reconoce que el oso polar está en peligro de extinción y que si no se le protege puede desaparecer, también quiere que no se culpe ni a las empresas petrolíferas que hacen todo tipo de búsquedas para encontrar nuevos yacimientos y nuevos pozos, o tampoco que se use la excusa de que el oso está en peligro para promocionar la lucha contra el calentamiento global, sobre todo porque ya sabemos que la administración Bush no reconoce el efecto del hombre en el efecto invernadero y en el calentamiento global. Sin embargo, y precisamente a este respecto, en los últimos días, en las últimas jornadas, se ha hablado bastante de que la postura de McCain, el sucesor de Bush al frente del Partido Republicano como candidato para alcanzar la Casa Blanca el próximo mes de noviembre, que tendría una postura mucho más cercana a la de los científicos a este respecto y que sí que reconocería los efectos y la mano del hombre en el calentamiento global. Sobre todo es una postura más cercana a la Unión Europea y más cercana a la comunidad internacional, que no se mantenga en esta isla, propia y exclusiva que ha creado el gobierno estadounidense, que debido a las conexiones que tiene la actual administración y el actual presidente con las empresas más contaminantes, no quiere reconocer la influencia del hombre
en el efecto invernadero. Parece que el candidato McCain quiere separarse de esta doctrina de la actual Casa Blanca y estaría más cerca de las posiciones europeas y también japonesas sobre el calentamiento global. La verdad es que la participación de Estados Unidos y la importancia de Estados Unidos en esa lucha contra el cambio climático, bueno, con un líder que está más sensibilizado, el hecho de que no se haya firmado el protocolo de Kioto ha sido un hecho muy significativo y posiblemente se ha frenado mucha de esa lucha contra el cambio climático, y Estados Unidos debe, pues el papel de Estados Unidos y de los líderes norteamericanos sería muy importante. Ese oso polar, por las diferentes razones que has mencionado, Agustín Alcalá, se calcula que hay entre 20 y 25.000 tan solo en el Ártico y que podría desaparecer en los próximos 50 años. La desaparición del oso polar ya en la lista de animales amenazados. Esperemos que la situación no se complique en el futuro. Como siempre, un placer conversar contigo y un placer contar con tu presencia en La Rosa de los Vientos. Saludos y buenas noches, Bruno.